Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas que, como ya es tradición, la hacemos con la periodista Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo estás tú, Fernando? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, ha estado bien. O sea, no ha pasado nada. Mira, mira qué novedad. Sí, no he hecho nada extraordinario. Para recordarle un poco y para poner en el marco la conversación, recordemos a los señores visitantes de este programa lo que ya seguramente saben, que los temas en este momento son el aumento del nivel de conflicto en la Araucanía, el fallido, porque eso es lo que es, paro que veremos hoy día, ustedes verán hoy día, nosotros estamos grabando el día anterior cómo se manifiesta, pero sin duda no va a ser un paro realmente. El inicio de la campaña publicitaria, porque eso es lo que es del plebiscito, y en el campo internacional, para variar, tenemos otro conflicto que se suma a los del Mar de la China, a los que hay en la zona de Ucrania, que es un conflicto de dos países que nunca se han querido mucho, Grecia y Turquía, a raíz de unos yacimientos gasíferos muy ricos que se han descubierto en el fondo del Mediterráneo. Y esa es una zona muy complicada, cosa que ustedes vean en el mapa y se van a dar cuenta por qué. Ambos países han llevado incluso barcos de guerra a esa zona, los franceses, los italianos, los chipriotas han puesto los suyos. Es un asunto bastante complicado, a ver si lo examinamos un poco más adelante. Pero partamos con lo nuestro, si es que podemos llamarlo nuestro en realidad. Con la actualidad nacional, dices tú. La actualidad nacional que ustedes van a conocer mejor que nosotros en términos de hasta dónde va a llegar las manifestaciones de los camioneros. Acá adelantamos que no podían llegar muy lejos, que no podía ser un paro propiamente tal, que es lo único que podría tener un efecto, bueno o malo, pero efecto. Va a limitarse a movilizaciones que no significa nada, significa cualquier cosa, como la que vimos en Valparaíso hace un par de días atrás. ¿No es así, Nicole? Sí, son movilizaciones, pero eso no significa que si el conflicto en la Araucanía sigue aumentando o sigue aumentando la violencia, no logren más adelante reunirse entre los grandes gremios de los camioneros. Lo que ocurre es que esto también subyace a la realidad de la Araucanía, sino la diferencia que existe entre los gremios de los camioneros. Esto igual que los partidos políticos, cuando no logran unirse en torno a la manera de poder manifestarse en contra de algo o a favor de algo. Entonces, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, que es José Villagrán, que es una federación muchísimo más antigua que la de Sergio Pérez, que es la de CNTC, son federaciones opuestas, nunca han estado en la misma línea de la manera en llevar el gremio camionero, también así Juan Araya de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Pero esa desunión, eso no significa en la desunión de hoy que a futuro no vayan a poder unirse estas confederaciones para poder seguir reclamando. Ahora bien, desde el anuncio del paro de camioneros y que siempre han dejado en claro que va a ser pacífico y que no van a bloquear las carreteras, hay un apoyo bastante transversal de la gente. No me gusta utilizar la palabra la ciudadanía, como que queda grande, pero me he dedicado a recorrer las repercusiones que tuvo el anuncio y resulta que finalmente tienen apoyo de las personas porque les parece bastante de sentido común lo que están pidiendo. Que les aprueben en el Congreso las leyes que el gobierno ha mandado desde el 2018 para aumentar los mecanismos de investigación o los mecanismos de inteligencia. Y eso a la gente le hace todo el sentido del mundo y por eso es que tienen apoyo. Claro, lo que tú mencionas de la división entre estos gremios camineros es completamente cierto, pero también es cierto que incluso aunque estuvieran totalmente unidos, no habrían hecho algo mayor porque no están dadas las condiciones básicas para un paro real de verdad. Y si hay condiciones para un paro, porque ya los ataques a los camioneros aumentan muchísimo, ya simplemente no es una apuesta de que a mí no me va a tocar porque es una probabilidad en 1000, si eso aumenta mucho, la desunión tampoco va a ser relevante porque ahí sí que van a actuar de todas maneras ya por una necesidad imperiosa. Aquí la manda la realidad más que la separación. Lo de los gremios ayuda, por supuesto, pero era imposible que ni unidos ni de ninguna forma ahora hicieran un paro de verdad por una simple razón que la hemos mencionado acá, el financiamiento. Los camioneros no pueden parar así día tras día tras día, y con esta de la pandemia se complica más porque en vez de obtener la solidaridad obtendrían
el apoyo. Tú dices que hay una cierta solidaridad o apoyo transversal de mucha gente, pero paradojalmente es un apoyo que existe porque no existe el paro. Porque si el paro existiera de verdad y se interrumpe el abastecimiento, esa misma gente que ahora los apoya, no los apoyaría, y con toda razón, estarían con problemas de supervivencia incluso. Así que están atrapados en esa contradicción interna los camioneros. Y dicho de paso, tú mencionabas qué puede pasar en la Araucanía. Bueno, ya vimos que hubo ayer o anteayer, me parece, Nicole, otro ataque a balazos contra un automóvil, una familia que iba viajando. El proyectil pegó en un parabrisas, el parabrisas se hizo pedazo e hirió a la señora y al caballero. Es decir, como me decía alguien, pareciera que esta gente está toreando, parece que quieren realmente que el gobierno termine con su pasividad y haga algo más decisivo, no sé. Déjame decirte en el contexto que se da estos dos ataques prácticamente consecutivos en la Ruta 5 a un furgón que venía con una familia y también a un automóvil que iba con familia. Y esos ataques se dan en el contexto, primero, de estado de excepción, es lo que la gente dice, bueno, ¿qué nivel de protección tenemos si esto se da en estado de excepción? Y dos, con el fin de la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Y en eso me quiero centrar un poco, porque el fin de semana el ministro de Justicia reaccionó a las críticas que se le hizo al gobierno por haber negociado, por haber dialogado con Celestino Córdoba. Y él habla de que dialogar no es ningún pecado, por lo demás, porque logró poner fin a la huelga de hambre y no es debilidad del gobierno dialogar, y habla del diálogo, y esto que es un permiso que se enmarca bajo autorizaciones especiales que otorga el reglamento penitenciario. Pero lo curioso, y acá es donde está el punto de cómo el mismo proceso se puede mirar de dos puntos de vista, fue la declaración del vocero de Celestino Córdoba. El gobierno estaba contento por haber puesto fin a esa huelga de hambre, con la amenaza de hacer una huelga de hambre seca. Y resulta que el vocero sale con una declaración que me imagino que dejó marcando ocupado al gobierno, porque dice que si no se da cumplimiento a cabalidad de los acuerdos alcanzados entre el Estado chileno y Celestino Córdoba, no se descarta, mira, una nueva huelga de hambre, movilizaciones, pidiendo libertad a todos los presos políticos mapuche, devolución de nuestros territorios, fin de la militarización, fuera las forestales. Esa fue la declaración del fin de la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Entonces acá hay un proceso que es resumido y mirado de distintas maneras. Bueno, está eso que dijo el gobierno de que no es una debilidad dialogar, eso es una completa estupidez. Una cosa es el diálogo hecho sobre la base de cierta fuerza, cierta autoridad, y otra cosa es el diálogo obsecuente, cobardón, que ni siquiera logró, no podía lograr ningún objetivo, salvo que este señor se pudo comer un sándwich, el señor Córdoba, después de esto. Eso fue todo. El gobierno no es capaz de hacer nada. Tú ves, esto que tú estás contando, lo han dicho muchas veces, es una especie de declaración de guerra. O sea, haga lo que haga el gobierno, no va a cambiar nada. Ese grupo va a seguir impulsando la construcción de una sociedad, de un Estado mapuche. Punto. Y el punto central que va de este gobierno, y no es el único, se está viendo en muchas partes del mundo, es que tú no puedes tener una fuerza pública creíble si no estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. No sé si queda claro. Porque si no estás dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, o sea, si la policía, ni la Fuerza Armada, ni nadie va a usar fuerza decisiva, si no existe ni siquiera una probabilidad de que incluso en situaciones extremas en que te están disparando, tú no vas a devolver el fuego. Entonces, no hay fuerza pública, simplemente desaparece. La fuerza pública se basa, y esto lo explicó en el siglo XVII Tomás Hobbes en Leviatán, en la fuerza pública, o si tú quieres el Estado, existe en la medida que el Estado mantiene el monopolio de la fuerza. Cuando hablaba de fuerza, te está refiriendo no a que te den un empujón, se te está diciendo que corres el riesgo de enfrentar fuerza letal. Cuando los ciudadanos o los grupos como este están seguros que eso no va a ocurrir porque el gobierno no se va a atrever, por todas las razones que sean, eso es un tema para otra conversación, entonces no hay orden público,
las fuerzas públicas se convierten simplemente en unas personas comunes y corrientes que están con un uniforme. No se diferencian en nada de un ciudadano común y corriente, salvo que son siempre muchos menos. Entonces, este desafío de la CAM, esta nueva provocación, diría yo, esta amenaza, como todas las demás cosas que estamos viendo, se produce en el contexto de lo mismo. Un gobierno incapaz de usar recursos decisivos y por lo tanto entregado a la voluntad de los demás. Eso desde el punto de vista del enfrentamiento, pero no hay otra cosa. Si tuviera el gobierno, a lo mejor, en el contexto de tener una mejor ley investigativa, a lo mejor tener una ley de inteligencia, que es la que está desde el 2018 y que no quieren aprobar, por ejemplo, la normativa para proteger actividades críticas por parte de las Fuerzas Armadas, que es parte del petitorio de los camioneros. Ahora, ¿cómo te explicas que los camioneros llaman a aprobar esas leyes, llaman al Congreso, y la reacción tanto del gobierno como de la oposición es que esto es una amenaza indebida y una presión indebida? Gabriel Boric, en su Twitter, que yo no me guío mucho por Twitter, pero lo repitió, dice que son 13 leyes represivas. Esa es la manera de mirar leyes que lo único que hacen es poder configurar y establecer el Estado de Derecho. Bueno, ahí lo tienes, pues, o sea, el Estado no tiene, yo lo anuncié que iba a suceder y no era ninguna dificultad anunciarlo, que pedirle al Congreso, que está con una mayoría de izquierda, que consideran todo represivo, salvo cuando los represores son los de izquierda, porque la CAM está reprimiendo en este mismo momento a la gente de su propia etnia, ¿no? Hay familias hay una familia que perdió a sus hijos, que los mataron, porque no estaban apoyando a la causa. Esa represión no importa, porque es la represión de los señores combatientes. Mira, todas esas leyes que tú mencionaste no sirven para nada, no significan nada. Porque no necesitamos una nueva ley de inteligencia porque el gobierno sepa lo que sabe hasta el último idiota en este país. Que el autor, la cabeza que dirige todas estas acciones se llama CAM. Punto. ¿Qué más? ¿Qué más inteligencia necesitamos? Saber dónde se esconden, probablemente se saben ese tipo de cosas. ¿Dónde están? Para ir a prevenderlo, y si se resisten, bueno, usar los recursos necesarios. El gobierno sabe eso, sabe dónde están. Si esta no es la selva del Amazonas. Aquí la gente no se puede esconder en cualquier parte. No necesitamos ninguna ley más. Necesitamos una cosa que no tiene el gobierno, que son pelotas. No tiene voluntad. Todo esto de que necesitamos esta ley y después van a decir que necesitan esta otra ley, y además sabiendo que no se las van a conceder tampoco, eso es un pretexto barato. Bueno, pero políticamente podrían haber emplazado a la oposición a decirle que ya es hora de legislar estas leyes. Pero déjame, tú hablaste del gobierno y me gustaría plantear la frase que se dio el fin de semana con el baleo a esta niñita que iba en el camión con la familia, que primero se habló de perdigones, pero no, eran balas. Cuando el gobierno dice que es un antes y un después. Y yo no coincido con esa frase. Acá déjame darte una opinión con respecto al antes y después. ¿Por qué el baleo a esta niña, que todos lamentamos, marca un antes y después? ¿Qué pasa con Juan Barrios, por ejemplo, que nosotros lo hemos estado mencionando desde que hacemos el programa? Un chofer que murió quemado. ¿Por qué eso no marca un antes y un después? ¿Por qué las otras víctimas que han muerto no marca un antes y un después? Descarrilaron un tren. ¿Por qué eso no marca un antes y un después? ¿Por qué? Porque es una menor de edad y uno se siente un poco más sensible ante el caso de una menor de edad. Esto no marca un antes y un después, porque ¿cuál es el después? Eso es lo que le falta decir al gobierno, ¿no? Bueno, pero eso lo dijimos aquí en un programa, de que aquí no había ningún antes y un después. Si es por ir a antes y después, partamos con el asesinato de los Luxinger, incluso antes del camionero, este señor Barro. O sea, podemos partir de cuestión de dónde pones tú, cuál es tu concepto de gravedad de los hechos. Eso del antes y el después fue una frase nomás, el tipo de cosas que se dicen por dar una apariencia de mayor vigor, de mayor, no sé, pues de mayor dureza, pero en el fondo no significa nada. No hay antes, no hay después, está todo igual. Igual desde el punto de vista del gobierno, no desde el punto de vista de la CAM, que ha ido aumentando el nivel de violencia. Porque cuando usaban perdigones, y durante mucho tiempo usaron solo perdigones, eso es un detalle que yo alguna vez lo mencioné. Ellos, dije, se cuidan de usar perdigones, que no es un arma letal. Por supuesto, uno puede perder un ojo por un perdigonazo, pero es muy improbable. Pero ahora están usando balas, full metal jacket, están usando balas. La bala que rompió un parabrisas de un auto, te digo de inmediato, es una bala de mayor calibre que la calibre 22, desde luego, o es una 5.56 disparada con un rifle de guerra de alta velocidad. Estamos hablando de armamento letal de guerra. Entonces subieron.
Pero es el gobierno que está en la misma situación. El gobierno no ha cambiado en absoluto su postura, sigue haciendo como que todas estas situaciones tienen que ver con actos individuales. Entonces, como actos delictuales, no son actos delictuales, son actos de guerra, son actos terroristas o de guerra. No son actos delictuales en el sentido que hay que buscar a una persona y llevarla a la justicia, cosa que tampoco funciona como lo vimos con Celestino Córdoba. Así es que es la impotencia total y completa. Sí, y en el conjunto de las instituciones que están involucradas en el proceso, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, hablaba de la presión que reciben los fiscales. Y mira lo que ocurrió con la Corte de Apelaciones de Temuco, que ratificó la resolución del juzgado de garantía de Traillén y les modificó la prisión preventiva a arresto domiciliario a 3 comuneros que fueron detenidos con fusiles de guerra, municiones, escopetas, lo que se les ocurra que es armamento. Entonces, cuando uno ve que todo el sistema en su conjunto no está funcionando, la pregunta es, bueno, ¿de dónde se comienza entonces a pulir el problema? Porque este problema en algún minuto tiene que llegar a algún punto en que se empieza a ver algo de luz. Sí. Por ejemplo, están las instituciones privadas, los gremios privados como la Sociedad Nacional de Agricultura, la SOFOFA, que están lanzando iniciativas, el Consejo del ONCO, quizás desde la puerta de los privados y no del mundo político puedan ir surgiendo alguna solución. Eso no va a suceder, pues esto está en un terreno militar y no lo pusieron los fascistas o el Estado, lo pusieron los de la CAM. Entonces, hay aquí una evasión generalizada, un negacionismo de la realidad que abarca a todos. Abarca al gobierno, abarca a los políticos, abarca a los gremios. Esto ya no es un tema de conversaciones con loncos y con gente acá o allá, porque aunque tú reúnas al 90%, al 99% de los mapuches, que yo creo que esa es la realidad, en mesas de diálogo, en asamblea, en lo que tú quieras, el hecho concreto es que estas acciones de violencia las protagoniza un grupo que se llama CAM. ¿Hasta cuándo seguimos evitando mirar la realidad? Da lo mismo las conversaciones con los demás mapuches, da lo mismo los nuevos proyectos de inversión, que además no se van a poder concretar en una zona así. Todo eso es marginal al hecho concreto que tú tienes un enemigo llamado CAM, que amenaza al país y que usa fuerza letal, porque eso es lo que está usando ahora, ¿no? Eso se controla de otra manera, y el gobierno no está disponible para hacer eso. Entonces tú dices, bueno, ¿cuándo va a ser el día? No sé, pues, ya le disparan a una niñita, que la podían haber matado, y el gobierno anuncia querella contra quienes resulten responsables. Lo mismo que hacía desde el principio, lo mismo que han hecho gobiernos anteriores. Entonces esto ya no pasa por diálogos, mesas, planes, intendentes, ministros que van y vienen por la zona y todo eso son puras estupideces a esta altura. Aquí tienes un enemigo. Mira, esto es como que tú tienes un tumor canceroso y llega el médico y te dice que tienes que ir a un resort a descansar de los nervios. Y después te da una aspirina. Después te cortan las uñas. Hombre, tengo un tumor, dices tú. No, sí, pero primero veamos, a ver, cómo está su vista, a ver qué dice ahí en la pared. Estamos en esa, con eso no avanzamos a ninguna parte. Sí, tú hablas de acá hay un enemigo, y el problema de fondo es que hay liderazgos en Chile, ya hay partidos políticos que no ven a ese grupo como enemigo. No, claro, son sus aliados, evidentemente, ese es el problema. Pero de todas formas el gobierno, si tuviera pelotas, perdónenme la expresión, pero el gobierno tiene ya, sin consultar a nada en el Congreso, tiene los elementos. Cuando la policía sale a perseguir, por ejemplo, a una banda de narcotraficantes, que yo sepa, la policía no tiene que llamar al Congreso a pedir permiso. Aquí tenemos un grupo armado que ha quemado 530 y tantos camiones, que ha matado gente. Yo no veo por qué el gobierno tendría que pedir permiso para ir a perseguirlo, para llevarlos a la justicia, y si se resisten con armas de fuego, bueno, responderles en especie. ¿Qué permiso hay que pedir? ¿Y qué permiso te va a dar además ese Congreso? Con el señor Boris y otros, porque Boris es una voz entre muchas, son todos cortados por la misma tijera, que hablan inmediatamente de las leyes represivas. Claro que son represivas, pues sí, hay que reprimir a los criminales. ¿Cuál es el tratamiento que Boris y otros aconsejan para esto? Dime tú, Nicole, ¿qué es lo que aconsejan ellos que se haga? Que les regalemos la zona. Concretamente sería eso, ¿no? Sí, pues. Exacto. Mira, el contexto que se da cuando se trató de hacer
un diseño quizás policial más importante, se dio con el caso Huracán, y eso debilitó posteriormente todas las acciones que se quisieron emprender. Después recuerda el fiasco del Comando Jungla del presidente Piñera, porque el caso Huracán fue con Michelle Bachelet. Y después del famoso Comando Jungla vino el caso Catrillanca, que fue una cadena también de mentiras ante una situación que era bastante policial, delictual, con el robo de un automóvil. Entonces, también la descoordinación y la falta de diseño que hay en la zona se ha notado con estos casos. Bueno, sí, han habido errores, ya han metido las patas, pero ¿y qué? En una campaña, en un país, países que están en guerra meten las patas, pierden batallas, se equivocan. Y eso significa que se tienen que rendir, eso significa que no van a seguir intentando lo que tienen que intentar, significa que porque fue un fracaso el plan Huracán o el plan Jungla o como sea, significa entonces que el gobierno tiene que decir, bueno, ya no hago nunca más nada, porque nos pillaron que no sé qué cosa, que hicimos esto. El caso Catrillanca es realmente un monumento a la distorsión que hizo la izquierda esta cuestión, o sea, convirtieron en un mártir a Catrillanca. Pero el gobierno no tiene por qué aceptar esa manera de enfocar las cosas. Y sin embargo, ¿te acuerdas? Vimos al ministro yendo a besarle los pies, poco menos el papá de Catrillanca. Se vieron espectáculos humillantes. Porque el señor Catrillanca, que acababa de robar un vehículo que tenía todo un prontuario, se había convertido en mártir de la izquierda. Entonces, si el gobierno acepta esa valoración de las cosas, la responsabilidad vuelve a caer en el gobierno, pues. Nos equivocamos con la operación, no importa, seguimos adelante porque tenemos que hacerlo. Esa es la cuestión. Tú estás en una guerra y sigues luchando a pesar de las derrotas, a pesar de los errores. Ahora, si tú buscas un pretexto para rendirte, yo diría, bueno, que de inmediato el gobierno ya entregue la Araucanía. ¿Para qué siguen hueveando? Que la entreguen, que dejen una embajada, un consulado. Si es que nos aguanta. Sí, déjame ahora, y además perdóname, Nicole, déjame partir con el primer bloque porque si no se nos va el tiempo. Fíjate, ya casi se va para la media hora. Estimado, si usted tiene el deseo de asegurar el recinto de su empresa, lo pongo en conocimiento de que para eso está B2B Tech. B2B Tech, ustedes están viendo el mono a mi izquierda, supongo, que es una empresa que entrega soluciones de seguridad basadas en cámaras de video, salas de monitoreo, controles de acceso, todo ese aparataje electrónico y cámara y cuestiones para que, para que usted asegure que no le van a desvalijar su empresa. Así que póngase en contacto con B2B, no espere a que le pasen las cosas como hacen tantos chilenos que somos tan dejados. Y lo mismo en materias legales. Si usted tiene o va a tener y ve venir un litigio civil por un tema de divorcio, por un tema de herencia, por un tema de contrato, por los temas que sean, que son muchísimos. Salinas y Ojeda, estimados, pónganse en contacto ahora con Salinas y Ojeda. Tienen un sitio web, salinasyojeda.cl, pónganse en contacto con ellos y enfrente ese día, cuando llegue frente al juez, con los mejores. Tienen un excelente registro de victorias, Salinas y Ojeda, porque son especialistas en temas civiles. Y no olviden, ya se está acabando los terrenos disponibles, se está acabando el plazo para comprar un terreno en el estado de Florida, cerca del mar, en una región súper turística, por lo tanto los terrenos se pueden negociar muy bien a poco andar. Terreno de 650 metros cuadrados con los gastos operacionales incluidos, todo por $25.000, más o menos 20 palos. 650 metros cuadrados, estimados, esto se está acabando, es un número finito de sitios. Hay un teléfono a mi izquierda para que se pongan en contacto right now con inviertanusa.cl, que es la empresa que está haciendo esta oferta. Recuérdense que inviertanusa.cl les ofrece muchos bienes inmobiliarios, no solo estos de la Florida, sino que en todo Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, les ofrece terrenos, les ofrece casas, departamentos, montones de ofertas en Detroit, que es una ciudad que se está recuperando. Tienen también 3.500 franquicias, si usted quiere invertir en otro tipo de actividades. Y como si todo eso fuera poco, si usted quiere, le tramitan una cuenta corriente en un banco norteamericano. En 2 semanas está Liz Taylor. Y aún más, si usted quiere una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista, se la van a conseguir en inviertanusa.cl. Nicole. Sí, hoy día empezó la campaña
del famoso plebiscito. Del plebiscito hay hartas cosas que decir. Un comentario aparte de cuando se habla de que los partidos políticos y los parlamentarios no son capaces de ponerse de acuerdo. Déjame decirte que sí son capaces. Sí son capaces de ponerse de acuerdo cuando la materia que están legislando es materia de interés de ellos. En tiempo récord pudieron legislar todo el marco legal para poder hacer el financiamiento de las campañas. Lo sacaron en un 2x3, algunas discusiones, pero cuando a ellos les interesa, cuando ellos quieren sacar adelante algo, sí se ponen de acuerdo, sí tienen capacidad, digamos. Y déjame decirte algunas cosas novedosas o no tan novedosas, pero curiosas para que podamos ir comentando sobre la campaña que se ha visto poco. Recordar que va a ser principalmente online, y algunas palabras que se dijeron hoy día en este inicio. Por ejemplo, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, hablando de que la Constitución actual es la guardiana de los abusos contra los cuales alzaron los chilenos en octubre. Y acá hay muchísimas cosas que decir, porque me parece que ninguna constitución, ninguna ley, ningún acuerdo, ninguna asamblea constituyente nos va a librar de los abusos que en general cometen los líderes políticos, o los partidos políticos, los parlamentarios, o quienes quieran saltarse la ley. Eso la Constitución no te lo asegura. ¿Cuáles son los abusos que habla Álvaro Elizalde? Me gustaría que los dijera, y de qué manera los va a impedir en la Constitución. Porque donde yo recuerdo, cada vez que se hurgaba un poquito en el patrimonio del Partido Socialista, un patrimonio de alrededor de 14.000 millones de pesos, se encontraban cosas como, por ejemplo, ¿te acuerdas del escándalo? Porque ellos invertían en empresas o en industrias que son reguladas por el Estado, es decir, ellos contaban con información privilegiada. Eso es solamente uno de los detalles que uno va recordando en torno a los abusos. ¿Y para qué seguir nombrando? Carlos Maldonado dice que por fin se va a poner fin a la transición. Girardi, el eterno Girardi, que no le entran balas, que tiene más vidas que todos nosotros. Una constitución que ha servido para perpetuar el legado de la desigualdad de la dictadura. Y por último, la democracia cristiana, por decir algunos de la oposición, hoy comienza la campaña más linda y llena de esperanza. Se subieron a la campaña del no, ¿eh? Bueno, lo que tú comentas de que lo que dijo Elizalde, Girardi, son las frases y los clichés habituales de la izquierda, no hay ninguna novedad. Como tú muy bien dices, ¿por qué no dice Elizalde concretamente en qué sentido la Constitución es guardiana de tales o cuales abusos en particular? Porque hablar así, al voleo, es la manera de ello en todo caso, ¿no? Es el lenguaje de la izquierda, las generalidades sonoras que podrían capturar a los ingenuos y que capturan a muchos ingenuos porque la ingenuidad es una virtud muy abundante, por no decir otra palabra. Tan casados en su propia retórica, yo no sé si la creen. Para mí, fíjate, la pregunta es, ¿se cree realmente, por ejemplo, Elizalde, que no es un genio deslumbrante, pero se cree realmente que la Constitución actual es custodia de las desigualdades? O sea, por ejemplo, si hay un rico y un pobre, como hay ricos y pobres, ¿en qué sentido la Constitución determinó que Juan Pérez fuera pobre y el otro fuera rico? Que nos explique. Yo creo que ni siquiera Elizalde puede creer eso. Yo no sé con qué se afeitan en la mañana para decir estas cuestiones con una expresión seria. Se deben afeitar con cemento para estar impávidos. En cuanto a Maldonado, bueno, Maldonado nunca ha dicho nada muy inteligente. Y claro, la democracia cristiana tratando de, no sé, pues si generar un matiz un poquito distinto al resto de la izquierda, se puso en ese tonito jubiloso de la campaña del no, ¿eh? Ahora viene el momento lindo, lindo, lindo. Bueno, vamos a ver. Decir que la oposición no logró reunirse en una campaña que aglutinara a todos los partidos políticos. Están aglutinados como han enfrentado en el Parlamento las leyes. Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana sola, Partido Comunista separado, en algunos casos con el Frente Amplio. Por lo tanto, algo que sí los unía, que era esta reforma constitucional o este plebiscito constitucional, no lograron llegar unidos finalmente a la campaña. Y desde el lado del Chile Vamos, las frases que se repitieron hoy durante el primer día de campaña es que, en general, no se necesita una nueva constitución
para hacer cambio o para que mejoren las cosas o para que mejoren la vida de los chilenos. Rechazo para reformar es más o menos el fondo de la campaña que van a tener las personas que están por el rechazo en Chile Vamos. Ahora, una cosa de este proceso, Fernando, te doy la palabra y vas a decir... No, nada, sigue nomás. Dale. Una cosa de este proceso que se va a producir en algún minuto una separación entre las personas y el proceso mismo, ya que acá lo que uno ve es que el mundo político se apropió de este proceso de plebiscito constituyente y de la elección, en caso de que ganara el apruebo, y de la elección de la asamblea constituyente. Acuérdate que la asamblea se va a elegir de la misma manera en que se elige el parlamento chileno, entonces van a tener que tener candidatos a los partidos políticos, van a tener que hacer campaña. Se apropiaron de un proceso en el cual ellos llamaban que era un petitorio de las personas, de la ciudadanía en su mayoría, algo que nunca vimos en este estallido de violencia de octubre. Después fueron surgiendo estas banderas de la Asamblea Constituyente, pero bueno, el mundo político se ha estado apropiando y me parece que va a sufrir lo mismo que han sufrido otros procesos, en que al final no terminan representando lo que quieren realmente las personas. Mira, dos cosas. Primero, eso que tú me dices que en la derecha dicen no es necesario rechazar la Constitución para hacer algunas reformas, ¿no es cierto? Eso me dijiste. Bueno, me parece una muy mala campaña esa, porque estás concediendo indirectamente que se necesitan reformas constitucionales. Y con eso estás diciendo que la Constitución actual tiene fallas. Y con eso estás entonces, en el fondo, concediéndole un punto a los que quieren echarlo todo abajo. Porque alguien te podría decir, bueno, si hay problemas con la Constitución como para necesitar ciertas reformas, ¿para qué vamos a entrar a picar en este tinglado que tiene estos defectos? Echémoslo abajo completo. Una campaña mucho más fuerte y con mucho más sentido habría sido decir, esta es la oportunidad de rechazar todo lo que hemos visto en este último par de años y quizás varios años más en este país. Rechazar no solo a los grupos violentos, rechazar a los grupos como la CAM, rechazar a la primera línea, rechazar a estos políticos corruptos e incompetentes. Y ese rechazo habría tenido mucho más fuerza. Entonces, este rechazo es un rechazo a media y es un rechazo como campaña, así viéndolo desde el punto de vista puramente técnico, como publicista que alguna vez fui, es mala campaña publicitaria. Aquí habrían necesitado capitalizar el rechazo que la gente tiene a todo lo que hemos visto y no meramente al tema constitucional. Primera cosa. Segundo, en cuanto a que esto se va a convertir en otro proceso en que intervienen los políticos, ¿no? Poniendo candidatos que van a ser gente más desconocida, claro. Bueno, ¿de qué otra forma se podría hacer? Pues decir, la gente, el ciudadano, digamos, ciudadano que no es nada, no sabe ni dónde están parados, no sé qué podrían hacer, no sé qué podrían discutir. Si en primer lugar ni siquiera conocen la Constitución actual, no la han abierto, no saben dónde se vende, Nicole. Al final siempre en los procesos de debate en cualquier tipo de sociedad se llega a lo mismo por una necesidad natural, porque no está toda la gente en condiciones de participar activa y fructíferamente, sino que a lo más para juntarse el primer día a meter bulla. Al final va a tener que haber una concentración en gente un poquitito con más sustancia. Eso lo encuentro inevitable. Pero lo peor es este eslogan de que no es necesario eliminar la Constitución para reformarla, muy débil, súper débil. Déjame agregarle algunas cosas. Yo cuando me refiero a que el mundo político se apropia es que recién acaban de legislar y aprobar la ley que impide las reelecciones. Y lo que está ocurriendo es que todos los diputados, senadores, alcaldes que no puedan ir a reelección van a tener su segunda oportunidad en este Congreso Constituyente. Eso por un lado. Y dos, cuando me refiero con respecto a la participación de la gente y la opinión real de la gente, yo estoy clara y estoy de acuerdo contigo. Si uno no escoge a cualquier persona en la calle, oye, quiere ser constituyente y entra para adentro, no. Pero me refiero más bien a cómo se empiezan a separar lo que realmente ha dicho las personas en las encuestas o lo que pedían las personas versus las banderas políticas de los partidos políticos. Por ejemplo, se habló hoy día también, yo apruebo para asegurar un sistema previsional justo y solidario, que fue parte de la campaña de Convergencia Progresista. Y en ese sentido, han hablado de que el 6% adicional que se pretende instalar en la reforma previsional vaya a un componente colectivo. Cuando uno ve las encuestas, cuando uno ve la última encuesta que se hizo en 2 universidades,
La mayoría de las personas están porque el 6% adicional vaya a su cuenta individual. Nadie habla de un fondo colectivo, tiene muy baja aprobación aquello, pero sin embargo ellos van porque dicen que la nueva constitución tiene que asegurar ese reforma previsional. Eso es lo que dicen algunos, pero otros dirán lo contrario. Ahí la gente tendrá que ver. Efectivamente, la mayoría de la gente no tiene ningún interés en que le vengan a sacar su plata. Bueno, en ese caso tendrán que votar, si llegara al caso de que se va a hacer otra constitución, tendrán que votar por aquellas personas que han sido a su vez nominadas por determinados partidos que dicen que no, que ese 6% entero para uno. Ahí se resuelve el asunto, si finalmente los que ya sabemos cómo piensa la izquierda. Pero supuestamente estará, si es que queda derecho todavía, porque se están convirtiendo a la socialdemocracia, uno no sabe en qué van a terminar. El socialdemócrata Lavín está mostrando el camino a tantos, quizás, ¿no es cierto? Pero el punto central es que, por supuesto, esos partidos están mintiendo. Si la Constitución no tiene nada que ver con los sistemas de AFP o con los sistemas de esto, lo demás, esas cosas se resuelven con leyes, con debates y leyes formativas del sistema de pensiones. No se requiere una Constitución. Entonces, van a mentir, pero eso es lo que han hecho siempre, Nicole. Han mentido siempre. A veces lo hacen en forma consciente y a veces no se dan ni cuenta porque viven en ese mundo palabrero de generalidades vacuas, cliché. Entonces, bueno, a ver, la Constitución te va a asegurar una vida justa y creativa. Suena bien esa cuestión. Yo al tiro voto por eso, pero no significa nada. No significa nada, al final de cuentas. Así es que, si llegamos al caso, fíjate, si llegamos al caso que gane el apruebo, lo que va a pasar además es que todas estas discusiones van a ser bastante inútiles porque lo que va a imponerse es la lógica de la situación política que la izquierda tiene una mayoría, aparentemente en el Congreso, o sea, la tiene, y tienen una constitución lista en el bolsillo preparada por los intelectuales del sector, o sea, por el señor Hacha y otros genios deslumbrantes, y ese es el problema. Vamos a tener una constitución de izquierda. Esa es la cuestión. Va a ser una constitución básicamente de izquierda donde todos los conceptos, lo que nosotros entendemos como libertad a las personas o lo que entendemos como derecho a propiedad van a ser cambiados. El derecho a propiedad va a ser cambiado completamente. Lo que ahora se dice en la Constitución sobre el derecho a propiedad va a tener un montón de limitaciones en una constitución de izquierda. Vamos a tener una especie de propiedad como la que hay en China, donde tú puedes tener tu negocio, pero en cualquier momento te llega el Estado y te obliga a lo que le parece bien al Estado, y te maneja por todos lados. No sé si has seguido cómo funcionan las empresas en China, pero es así. No, además, en China tú no eres propietaria del terreno. Tú sabes que tú puedes tener una mega empresa, pero el terreno sigue siendo el Estado y se da en comodato, es un arriendo, pero tú nunca llegas a ser propietario del terreno. Y como eso, muchas cosas que nosotros damos como naturales en nuestra vida cotidiana, que están en la Constitución, van a ser cambiados. Va a ser cambiado todos los conceptos, el de propiedad, el de libertad, todos. Y esa constitución ya la está en el bolsillo o en el escritorio del señor Hacha y demás. Y esa es la que, si les va bien en esta cuestión, van a imponer. Y la discusión de doña Juanita o de don Juanito que haya elegido el partido X va a ser meramente una farsa, va a ser una obra de teatro nada más. Déjame darte unos datos. Porque en el primer voto, se irrime en rechazo aprobadista todo. Ahí se centra todo. Lamento lo que tú me cuentas del rechazo, pero podemos reformar, porque ya con eso es como mitad del partido. Es primer día de campaña, están recién estirando las piernas, como si están recién haciendo la parte de elongación. Déjame darte algunos datos que he visto que se cruzan en cartas a los diarios, en redes sociales, porque muchos hablan de este famoso cambio del Estado subsidiario a, por ejemplo, un Estado que garantice derechos sociales. Y en los países europeos que tanto miramos, que tanto nos comparamos, tú sabes que son constituciones muy minimalistas, prácticamente dicen algunas pocas cosas. Y estos famosos estados de bienestar, que por lo demás después quebraron, pero que donde acá en Chile varios aspiran, o en Latinoamérica varios aspiran, nunca se puso en la Constitución que el Estado iba a ser un estado de bienestar. Se fue haciendo según las materias de ley y según los recursos fiscales. Y en esto déjame darte algunas comparaciones que han salido interesantes, porque, por ejemplo, en la confusión de los derechos fundamentales, que podría ser el derecho a la vida y el derecho a la libertad, versus los derechos sociales, que son los que varios quieren incorporar en la Constitución nueva, si es que se reforma. Por ejemplo, está el derecho a la salud garantizado. Y, por ejemplo, Venezuela lo tiene escrito en un largo párrafo que me di
el tiempo de leerlo, y tú sabes que Venezuela solamente invierte en salud pública 1.7 del PIB, siendo que los países OCDE invierten 8.8 del PIB. Colombia, que ya viene de vuelta con este proceso constituyente, puso en el proceso una tan larga lista de derechos sociales que el 2011 tuvo que reformarlo y ponerle una indicación que los derechos sociales van a estar sujetos a disponibilidad de recursos fiscales, porque resulta que se empezaron a llenar de procesos judiciales en los cuales se exigían, por ejemplo, a lo mejor una atención médica o algo en educación, y tuvieron que finalmente ponerle coto a eso, porque las arcas fiscales no daban para más. Entonces es importante que en la discusión constituyente que se va a dar estos meses de campaña, se empiecen a poner contenido y sacar un poco las falacias que los chilenos nos podemos empezar a creer de construir esta nueva casa de todos. Las falacias ya muchos chilenos se las creen, incluso en la derecha. Yo creo que respecto a qué es lo que se puede incluir o no en una constitución, habría que preguntar al camarada Lavín, que es un hombre que está muy al tanto de este tipo de cosas ahora, y qué sé yo. Pero bueno, mira, vamos a ver, todo al final, yo ayer tuve una conversación vía Zoom con un montón de gente. Por supuesto se metieron los habituales imbéciles a hackear, a decir insultos. Bueno, esos son una minoría. Y yo les decía lo que voy a decir ahora, y te digo a ti, porque tú y yo, más allá de que hagamos esta cuestión, somos ciudadanos. Todo queda finalmente en las manos de los ciudadanos. Esto no vociferan mucho en los medios, circulan, están en todas partes, los políticos aparecen en la televisión, hacen proclamas y todo lo demás, pero al final somos los 17 millones de chilenos los que mandamos. Ahora, si los 17 millones de chilenos, o los chilenos que votan, deciden entrar en este tobogán del apruebo, con todos los riesgos que incluye, bueno, no hay nada más que hacer. Si prefieren rechazar y ver qué pasa después, ahí veremos. Son los ciudadanos. A mí ya a esta altura, te digo, me importa re poco lo que digan todos estos señores, a los cuales a muchos de ellos los considero unos payasos simplemente. Unos payasos, les falta andar con la cuestión en la nariz nomás. Son para la risa. En la izquierda son para la risa. Yo soy bastante viejo y te aseguro que desde que tengo uso de razón que escucho los mismos argumentos con muy pocos cambios desde la izquierda. Las mismas frases generales, las mismas vaguedades. La única novedad que he visto en mis últimos años de vida es una derecha tan frágil, tan penca y tan cobarde, pero ni siquiera, porque también fue penca y cobarde en la época de Allende y estuvieron tocando puertas y cuarteles para que le salvaran el culo. Esa es la verdad. Ahora, hay algunos que pretenden hacer lo mismo. Yo les dije ayer, no pierdan el tiempo, eso no va a ocurrir. Eso no está en la agenda por ninguna parte. Háganse responsables como ciudadanos, sean hombrecitos, mujercitas, voten. Antes de votar traten de convencer a los demás lo que ustedes creen, apruebo o rechazo, pero lo que ustedes creen, actúen como personas, no anden buscando, como mucha gente está en esta parada, Nicole, andan esperando quién nos va a salvar. Te preguntan de frente a eso, oye, pero ¿quién va a salvarte? ¿Los extraterrestres? ¿Los militares? ¿Va a venir un aerolito? ¿Va a empezar la Tercera Guerra Mundial y nos vamos a olvidar de todo? ¿Y por qué no piensan en sí mismos, digo yo? Si ustedes son los que van a votar, caramba. ¿No? Quiero agregarte a eso. Quiero agregarte a eso de qué nos va a salvar, y varias cosas, porque me acordé de una columna que leí con respecto a por qué en el país se acogió de una manera tan fácil el confinamiento y ha costado también al gobierno decir, bueno, empecemos a desconfinar los municipios. Y en parte, que es un punto que te quiero hacer, yo creo que la gente tiene miedo, cuando termine el confinamiento, tiene miedo a la violencia. Entonces, todas las cuarentenas en algún minuto nos hizo creer en esta pausa que veníamos de momentos muy violentos en nuestro país. Yo no lo había vivido nunca, por lo menos dado mi generación. Momentos que fueron de una violencia extrema, cuando uno sentía que el país se iba a quemar completo y que no había fuerza que contrarrestar esa violencia. Entonces, la cuarentena vino a calmarnos un poco, y creo que por esa línea es que la gente también no ha salido a manifestarse como en otros países para que terminen finalmente las cuarentenas. En Chile han sido bastante largas y extremas. Pero además déjame hacerte otro punto con respecto a quién nos va a salvar. Y esto también creo que... nadie nos va a salvar. Nadie nos va a salvar, pero también tiene que ver con que tanto se habla del famoso estallido 2.0, y la oposición en esto ha sido
bastante reiterativa, amenazando 2.0, con cualquier proyecto de ley, que viene el estallido 2.0, cuando quieren aprobar algo o no aprobarlo, y siempre se pone el eje en esa amenaza o en esas palabras, se pone el eje que es una amenaza contra el gobierno. Pues yo no lo veo así. Decir viene el estallido 2.0 es una amenaza también a la gente que quiere votar rechazo, porque sienten que si votan rechazo, entonces va a venir el estallido 2.0 sí o sí. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estas amenazas desde el punto de vista de quienes plantean de la libertad democrática y la deliberación en libertad y libre en un ambiente libre de violencia. Si siguen repitiendo el famoso estallido 2.0, perfectamente se puede entender como intentar coaccionar o intentar cambiarle el voto a la gente que quiere votar rechazo. Voy a comentar eso, pero antes de esto les recuerdo, amigos, que ustedes, si tienen deseo de realmente vender con alguna rapidez sustantiva su propiedad, que se pongan en manos de Hey, que es este fulano es un loco de atar, trabaja lunes a domingo todo el día, iba a decir una palabra muy fea, y vende. No solamente eso, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar, sabe administrar arriendo, el tipo se la sabe toda, así que si está pensando en vender, póngase en contacto con Hey ahorita mismo. Y para aprender inglés de una vez por todas, no siga perdiendo tiempo en estos cursillos, en estos libritos, en estos textos, no. Entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl tiene cursos online, por lo tanto son potentes. Los cursos online son los más fuertes porque usted no está distraído, está concentrado en la pantalla de su computador, va a aprender inglés de una vez por todas. Póngase en contacto con entrenainglés.cl. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y continuamos con notariospress.cl, estimado amigo, si usted quiere sacar sus papeles notariales rápido. Notariospress.cl. Usted pone ahí en la pantalla el papel que necesita, le van a preguntar los datos necesarios para eso, lo paga ahí mismo, Liz Taylor, se va eso a la notaría más cercana a su casa, usted va y en 2-3 minutos saca el papel después que lo firmó ahí, porque tiene que ir a firmarlo, 2-3 minutos en vez de varias horas. Además, le pueden manejar transferencias de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil, y también contratos de arriendo con apoyo notarial que los hace mucho más sólidos, ¿eh? En caso que haya un problema, como suele haber a menudo, a veces con los arrendatarios. Y continúo con Espacio Ajedrez, me cuenta Pablo, con el cual me comunico en las mañanas, después que jugamos una partida rápida, que ha sido muy exitoso todo. Les puedo contar historias de niños, se las voy a contar mañana, una historia que me mandó de un cabro que se metió en este asunto. Yo les conté ayer la historia de Enzo, otro cabro. Los muchachos cambian. El ajedrez cambia la manera de pensar, los hace pensar, diría yo. Así que entre a espacioajedrez.com, consígase la caja con el tablero y las piezas. Si quiere también el reloj digital que lo hace más entretenido. No está obligado a comprar las dos cosas, puede comprar una o la otra. Ambas vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com. Mañana les voy a contar esta historia súper interesante, que me olvidé de imprimirla antes de empezar el programa con Nicole. Y terminando este bloque, me queda uno más. Mi Climo, amigos, amigas, tengan una casa y una oficina climatizada a su gusto. En verano, frescor, en invierno, calor, y todo el tiempo aire filtrado. Funcionan con electricidad, gastan muy poco, casi no se nota, no hay ruido, no hay quema de combustible, no hay malos olores, no se depende del camión con el gas, escuchando si viene el clac, 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 nada de eso. miclimo.com. Iba a comentar acerca de la famosa amenaza del estallido 2.0. Bueno, esta gente, la izquierda agarró la preponderancia que tiene ahora y puso de rodillas al gobierno por la fuerza, ¿no? Por la amenaza, o sea, por la realidad de la violencia. Para ellos es un instrumento. Y si tú lees cualquiera de estos teóricos de la revolución antiguo y moderno, todos te van a hablar de que la revolución requiere violencia. Y en ese sentido tienen razón, porque romper un sistema institucional, aunque no haya un disparo, romperlo, por ejemplo, desobedecerlo, para lo más, es violencia. Es quebrar algo, quebrar un aparato, quebrar una estructura. A ellos les resultó muy bien, el gobierno se rindió su programa, entró en una dinámica que luego se aceleró con la pandemia, pero también se ha disimulado un poco con la pandemia. Y entonces, por supuesto que van a seguir usando ese instrumento de la amenaza de que viene el lobo, pues el lobo en este caso viene y muestra los dientes y la gente se muere de susto, y se muere de susto con razón, porque ¿qué haces tú, Nicole, como persona normal, decente, que vive en una casa, que tiene una pega, ante una patota de energúmeno? ¿Qué haces tú?
Lo primero es organizarse. Y la gente como nosotros, la gente normal, la gente que ve este programa, no se anda organizando para salir a la calle a marchar y a pelear con nadie. Lo hicieron algunos jóvenes y mira lo que pasó. 2 o 1 de los dirigentes de uno de estos grupos que salían con las marchas de la gente, digamos, de derecha, llamémosla así, están con procesos legales. Nadie del otro lado, pero en la derecha sí. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Hay gente que no va a votar rechazo por miedo. Miedo incluso a que se sepa lo que votaron. Porque el miedo, digamos, no tiene límite. Una vez que tú empiezas a tener miedo, le tienes miedo hasta a tu sombra. Entonces alguna gente teme que de algún modo van a saber que voté rechazo y me van a venir a funar al otro día. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y por eso que yo creo que va a ganar el apruebo. Fíjate, lo digo ya ahora tranquilamente, yo creo que va a ganar el apruebo porque la gente está acobardada. Y otros están engañados con esto de que con una nueva constitución todos sus problemas se van a resolver. Entonces, si tú sumas todos los factores, y si tú sumas una publicidad que parte diciendo que se puede cambiar la constitución, pero no tanto, por así decirlo. Y sumémosle otro factor más, que es la discusión que se está dando estos días con respecto a los contagiados COVID, si van a poder o no votar. Y acá es curioso porque en general durante todos estos meses lo que ha primado es la visión sanitaria del país por sobre todos los otros derechos, y sin embargo acá están confundidos y no saben si prima el derecho político de poder votar o bien el derecho a la salud, como lo llaman algunos, y están enredados en esto. Hoy el ministro de Salud y también desde el CERVEL hablan de que la gente contagiada de COVID no podrá votar, pero ahí yo creo que sí se vienen algunas demandas, porque ¿por qué pueden impedirle, producto de estar contagiado de COVID, anularles también el derecho político de la votación? Y en esto, déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, en Singapur, efectivamente, a las personas contagiadas de COVID no se les permitió votar. Pero cuando comparamos países, y hay otros ejemplos también, cuando comparamos países, a mí me gusta también hablar de con qué país nos estamos comparando. Singapur nunca ha tenido una democracia como la entendemos. Singapur más bien tiene un sistema bastante autoritario, en el cual, imagínate que en Singapur no hay derecho a las manifestaciones, no hay derecho a protestas. Por lo tanto, en ese sentido, decir en Singapur que esas personas no pueden votar, así como podría haber sido en China, las personas contagiadas no pueden votar, no les causa problemas sociales. Bueno, en Chile yo creo que sí puede causar problemas sociales el decir a las personas contagiadas que no pueden votar. Y acá está el punto político de quien ha sido una de las protagonistas de todos estos meses, que es Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico. Y algunos comparaban las frases que hacía a principio de la pandemia cuando decía que van a haber bolsas con cuerpos de muertos contagiados por COVID y no vamos a dar abasto. Y lo comparaban con las frases de ahora cuando dice están todas las condiciones para que se pueda realizar el plebiscito. Bueno, pero ya, mira, sí, claro, la Isquia Siches, toda esta gente dice lo que les conviene en un momento dado, nomás no hay ni una seriedad en esta cuestión. Por eso te decía recién, ya no sé si tiene interés e importancia el examinar qué dice fulano y mengano, porque es siempre lo mismo. En la izquierda están pensando en qué es lo que les favorece más para llegar al poder. Eso es todo. Y instaurar el sueño del socialismo con vino tinto y empanada que no le resultó a Allende. Ahora será con vino tinto y un celular, o un iPod, no sé, pero más o menos la misma cosa. Lo que diga Isquia Siches no es muy distinto a lo que puede decir Pamela Giles. Una es más joven que la otra, una es más bonita que la otra, uno es menos maligna que la otra, no voy a explicar cuál, pero da lo mismo. O sea, ya sabemos cómo es ese animal, digamos. Es como, cuando tú vas al zoológico, tú no necesitas que los monos te tiren cáscaras para saber que son buenos para tirarle cáscara al público. O ver al bisonte defecando, digamos, unas moles. Ya sabemos eso, ya sabemos cómo son, ya sabemos lo que dicen. Aquí, al final, y ahora que nos estamos acercando a octubre, hay que recordar, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos la última palabra. Si al final de cuentas, esto no es Singapur, precisamente. O sea, aquí votamos. Bueno, en Singapur también, aunque está con esas restricciones. Aquí se vota. No estamos en China, donde solamente las cosas se dirrimen políticamente dentro del Partido Comunista y se derrimen a balazos. En este momento hay una lucha de poder, tú sabes, en el Partido Comunista chino, y Jinping está, con el pretexto de estar limpiando de la corrupción, está purgando a los enemigos políticos. La vieja cosa de los sistemas monolíticos de poder. Pero acá tenemos derecho a voto los ciudadanos.
Así que al final no hay que dar ninguna excusa. Si el país se va por un camino o por otro, es por lo que usted, señor y señora, votó. Punto. Ahora, si a la mayoría del país le gusta este experimento del vino tinto y empanada, bueno, que se vayan al vino tinto y empanada. Si no, que voten lo otro. Punto. No tenemos necesidad de escuchar o examinar lo que diga la señora Siche, la señora Gile, la señora Rincón, la doctora en abdominales, ¿cómo se llama? No necesitamos ninguna de esas cosas. En este momento empezamos los ciudadanos que hemos estado fondeados a ser los importantes. Nosotros, y siempre lo hemos sido. No se acobarden, voten lo que les parece. Y no estoy diciendo que voten rechazo, que voten apruebo. Voten lo que les parece, voten lo que ustedes piensen. Piensen y luego sean valientes. Esas dos cosas son necesarias para ser una persona de verdad. Inteligencia y valentía. Si a usted le faltan esas dos cosas, mi recomendación es que se quede en su casa y no haga nada. No tiene derecho a ser ciudadano si no está en condiciones de examinar lo que le están proponiendo y el valor para hacer lo que le dice su conciencia. Y ahí termino mi prédica de hoy, amados hermanos. La colecta de hoy es para las misiones del África Central. Y ahora voy... Bueno, a propósito de la colecta... Espérate, déjame terminar con mi último bloque comercial. Estimados amigos, amigas, si usted tiene una empresa y tiene problemas o sospecha que tiene problemas, que son los peores, los problemas que no se ven de inmediato y que están ahí como bajo tierra, carcomiéndolo todo, póngase en manos de control. Una empresa creada por contadores auditores que tienen una experiencia muy larga en materia de gestión, trabajaron 20 años en empresas internacionales, tienen un estupendo software, van a detectar inmediato si en su sector de gestión de la empresa hay problemas, de inmediato, y le van a dar consejos para repararlo. Tienen planes de asesoría y de examen de la situación para empresas pequeñas, medianas o grandes. Yo les sugiero que se pongan en contacto con ellos, que no les va a costar ni un peso. Not a dime. Llámelos, póngase en contacto y cambie la vida de su empresa. Y si usted tiene un negocio pequeñito, como ya están empezando a abrir en Providencia, en Santiago, y le levantó el ánimo a una de mi hija ver ese espectáculo de negocios que empiezan a abrir, gente que empieza a reactivarse. Bueno, si usted quiere tener tranquilidad de que no se va a enfermar nadie adentro, partiendo por usted mismo y sus empleados, póngase en manos de Ozonium.cl. Esta empresa le va a arrendar una maquinita y usted la programa como quiere para que en la noche, cuando no hay nadie, disperse ozono. Ese gas se va a expandir por todo el recinto, va a matar todos los virus, todas las bacterias, lo va a matar todo. Y al otro día usted va a poder estar tranquilo con su gente, con sus clientes. Y esto es una ventaja competitiva también, poder decir, nosotros aquí estamos sanitizados por Ozonium.cl, en serio. Y si usted quiere sanitizar su casa con el ozono, en Ozonium.cl tienen planes para las casas. Ahí le van a mandar un equipo de personas con unos trajes, así van a llegar como volando, y le van a sanitizar su casa. Y finalmente, amigos, lave bien su ropa. ¿Hasta cuándo anda con los puños sucios, mijito? Me decía mi mamá cuando yo me lavaba la ropa de repente. No, pues, use Lavoclub. Lavoclub es un detergente de gran calidad y tiene un montón de ventajas adicionales. Viene en 10 litros, un tanque de plástico de 10 litros con una llavecita, un tanquecito para ir echando en la lavadora. Se lo traen a la casa, ¿qué más quiere? Cuando se está acabando le reponen el tambor por otro con 10 litros también. Es biodegradable, no va a molestar al medio ambiente. Es hipoalergénico, no va a molestar su piel. Hay personas que tenemos una piel espantosa. Es hipoalergénico. Todas las gracias. Fuera de eso, ahora Lavoclub le está ofreciendo la posibilidad que también adquiera el suavizante y aromatizante para que tenga el kit de lavar completo. Yo creo que todo el mundo está lavando con suavizante y aromatizante, ¿no es cierto, Nicole? Todo el mundo está lavando así ahora. ¿Sí? Siempre, toneladas de ropa, ahora que Sí, están pues. todos en la casa. Así es que, claro que la última vez que tú lavaste ropa fue hace como 44 años atrás, ¿no? 30 años atrás. Ok, seguimos con el programa, no nos queda tanto tiempo, pero algo nos queda. ¿Nicole? Algo cortito. Quería darte el contexto cuando tú hablas la colecta. Yo digo, bueno, toda esta discusión que hablábamos de las frases de Siche, que las frases del Parlamento, bueno, desgraciadamente se están dando en el peor contexto económico de nuestro país. Moody's volvió a bajar nuestra nota clasificatoria y nos puso en nota negativa, definitivamente. Luego salieron otros informes con respecto
al PIB mundial, que va a caer 6%, donde Chile se ubica entre los países más afectados. Y no solo por la pandemia, porque efectivamente la pandemia fue el golpe brutal, pero generalmente las instituciones coinciden al clasificarnos que esto es un proceso que viene hace varios años, donde Chile dejó de crecer y dejó de tener una alta productividad. Y entonces acá la pregunta es, yo entiendo cuando se dice que se puede caminar y mascar chicle con respecto al plebiscito y hacer otras cosas, pero en lo concreto, todos los proyectos que puedan realmente reactivar la economía han avanzado de una manera sumamente lenta. Los únicos proyectos que han avanzado más rápido son los de protección al empleo. Y se habla de empleo, pero el empleo necesita un lugar donde trabajar. Y ahí es donde se necesita hablar de empresa, de reactivación, de crecimiento, que en Chile llegaron a ser palabras prohibidas. Si un gobierno las menciona es como hablar del diablo, porque como el crecimiento no llega a todo. Bueno, hay que empezar a hablar de esto, hay que empezar a hablar de crecimiento, de productividad, de empresa, y yo no sé cómo vamos a salir. Se calcula que podemos llegar al 30% de desempleo. ¿Cómo vamos a salir de eso? ¿Con empleos de emergencia, con ayudas del Estado? Eso es imposible. Bueno, estamos perdiendo tiempo mientras el mundo político está en su fantasía de proceso constituyente y están felices escribiendo la historia. El resto de los ciudadanos esperando a cómo vamos a reactivar la economía. Bueno, todo esto tiene una fecha de inicio, ¿eh? Esto empezó con el gobierno de la señora Bachelet, cuando empezó a predominar el pensamiento digo, la visión del mundo, no sé cómo llamarlo, de la izquierda. La izquierda siempre ha sido igual. La izquierda no piensa en términos de crecimiento. Para el crecimiento ya le suena sospechoso, como que solamente van a crecer los ricos y los pobres se van a quedar tamboreando en un cacho. El crecimiento es sospechoso, el PGB es sospechoso, la inversión es sospechosa. Las únicas cosas dignas de alabanza es toda esa fraseología sobre la igualdad, la distribución, la justicia social y la cacha de la espada. ¿Justicia social de qué? En medio de la pobreza no hay ni una justicia social, hay pobreza nomás. Pero ese es el lenguaje de ellos y empezaron a poner, a subir impuestos. Acuérdate la frase famosa de Alejandro Guillé, hay que meterle la mano en el bolsillo a los ricos. Esa es la política económica de la izquierda en todas las eras de la historia que yo recuerde, incluso cuando no se llamaba izquierda. Creen que la riqueza es una cosa que tú la tomas de un lado y la llevas para otro. Tienen ese concepto de riqueza. Se quedaron en esa visión. Es una visión, diría yo, digna de las tribus neolíticas, más o menos, ¿cierto? ¿Cuántas nueces tienes tú? Pásamelas para acá. Y las nueces siguen existiendo, no es un valor que puede cambiar, que puede desaparecer. Entonces, claro, nos hemos ido deteniendo y luego vino el golpe que ahora muchos se han olvidado. El golpe, yo diría, definitivo fue el de octubre. Si la pandemia simplemente aceleró la cuestión. Y ahora, con todas estas leyes que pretende la izquierda, los llamados progresistas, yo ya no sé si usan todavía la palabra progresista, parece que ya la están dejando de lado. Ahora están hablando de frentón de izquierda, se están sacando las máscaras. Nada raro. Lamentablemente a eso se sumó la derecha. Sí, la parte triste no es ver que la izquierda sigue con sus ideas de siempre, que son malas. La izquierda tiene, tú sabes, el toque de Mida al revés, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas la historia del rey Mida? Claro, claro que sí. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, este rey Mida, todo lo que toca se convierte en caca, la izquierda. Lo han demostrado en Chile, lo han demostrado en Venezuela, lo han demostrado en Cuba, lo han demostrado en la Unión Soviética, lo han demostrado en todos lados. Donde no lo demostraron, pero con un costo enorme en China, porque precisamente dejaron de tratar de controlar la economía tanto y dejaron que creciera. Pero ahora el Xi Jinping está pedaleando para atrás, está volviendo a la cosa antigua, con más controladora, etc. Bueno, pero es tema de ellos. Así que sí, tienen razón en ponernos con puntos negativos ahora. Estamos en eso. Así como Evelyn Matei le respondía a Joaquín Lavín diciendo que no da lo mismo las palabras que uno utilice por ganar algunos votos, cuando da esta entrevista a Joaquín Lavín diciendo que él era más bien socialdemócrata, es lo mismo que quiero decir con respecto al Parlamento. No da lo mismo las mociones parlamentarias aunque quieran hacer un punto político. Ahora surgió de nuevo una moción parlamentaria para poder seguir retirando recursos de la AFP, aunque no tenga apoyo, pero van creando la realidad del país. Existe también esta moción parlamentaria para evitar los embargos. Existe también la discusión de cuánto prolongar el ingreso familiar de emergencia, que no puede ser eterno. El Estado no puede estar manteniendo a las familias eternamente sin trabajar, y así sucesivamente. No es inocuo lo que pasa en el Parlamento. No, para nada. No es inocuo la moción parlamentaria. Pero, por último, decirte
en una entrevista, para darte un ejemplo, que pocas veces se dan entrevistas, pero habló el controlador de Sun Dreams, que es una empresa sudafricana que era parte de la propiedad de los casinos, diciendo por qué se iban. Se vendieron su participación en los casinos en Chile y se van porque les cambiaron las reglas del juego. Dice, me voy decepcionado de Chile, nos vamos porque acá en realidad no hay seguridad en las inversiones porque te dicen una cosa y después te lo cambian todo, así es que nos vamos. Bueno, eso es lo que ha estado ocurriendo hace varios años atrás con respecto a las empresas extranjeras. En un contexto actual donde los países se van a pelear la inversión extranjera, nosotros nos damos el lujo de ahuyentarlas. El toque de mida. El toque de mida. De repente siento que hay como un instinto en este país, en la raza chilena o en este pool genético y cultural que es Chile y los chilenos, que le molesta el crecimiento, que le molesta una sociedad donde hay que trabajar, donde uno compite y puede ganar o perder, donde hay unos que están más arriba que uno porque son más inteligentes o trabajan mejor, y todas las cosas que son propias de la vida de verdad. Y eso nos molesta y queremos volver a una cosa media primitiva, una cosa a la igualdad de los pobres, de los chantas, de los mediocres, de los pencas. ¿No es cierto? Entonces, como que estuvieron años aguantándose en la izquierda. Incluso se decían que estaban reciclados, que habían visto la luz, pero en el fondo se estaban aguantando hasta que se dieron la oportunidad de que brotara, que saltara la PU intelectual. Y ahí los tenemos. Y efectivamente, lo que pasa en el Congreso no es banal, pues sí, aquí lo hemos dicho un millón de veces, las revoluciones, o sea, los cambios institucionales se hacen en los congresos, allí donde se discuten las leyes, si son las leyes las que rigen después la conducta, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, obviamente, no es en la calle. En la calle pueden haber balazos, disturbios, incendios, es las leyes que permanecen y que luego son custodiadas por el aparato judicial, por la policía, por todo. Son esas las que hacen los cambios y ellos están queriendo construir este país hecho de caca, que es el socialismo con vino tinto y empanada, y entonces van destruyendo todo lo que hizo que este país se empezara a convertir en una promesa de crecimiento. Todo. Lo que sacó a millones de personas de la pobreza, lo que llevó a millones de jóvenes que habrían estado zapateando no sé, pues zapateando dónde, los llevó a las universidades, por rascas que fueran muchas de esas universidades, cierto, pero igual era mejor que nada. Todo eso se va a acabar completamente. O sea, yo te digo honestamente, yo ya he perdido no sé, todavía pienso que está en manos de nosotros, todavía tenemos tiempo, creo que queda ese último recurso, que no lo olvidemos, somos nosotros mismos, los ciudadanos, los que votamos, los que finalmente, va a llegar un día o puede llegar un día en que ya no tengamos ese derecho, puede llegar un día en que se establezca aquí y en muchas partes del mundo un modelo tipo chino, donde ya las libertades políticas son muy disminuidas o no existen. Pero por el momento está todo en manos de nosotros, ¿sí? Si queremos seguir en este tobogán o no. O por lo menos intentar no seguir. Una de esas igual vamos a seguir por ese tobogán. Y entonces, pues Nicole, nos quedan dos opciones, como he dicho aquí. O uno se va del país, o uno se acostumbra, se adapta, se resigna. Bueno, acá hay generaciones que nacieron en este Chile semidesarrollado o en vías de desarrollo, que no tienen ni la más mínima idea de cómo era antes. No. Hay generaciones completas que creen que el desarrollo es constante y que va cayendo así del cielo y que está asegurado. Y acá también hay una falta de educación del punto de vista cívico. Hay muchas falencias en algunas generaciones que no comprenden cómo se ha dado el proceso y que se han contado una historia política, una historia ideológica por lo demás, que no explica el cómo Chile se fue pegando el salto cuando no éramos nada en Latinoamérica y llegamos a liderar el crecimiento frente a otros países que todavía seguían zapateando. Bueno, ese crecimiento lo hemos ido perdiendo, ese desarrollo lo hemos ido perdiendo y quizás la esperanza está en que, por lo menos lo veo en gente joven y de mi generación y hacia abajo también, en que tienen muchísimas más ganas de participar en política porque se dan cuenta de que hay en juego cosas grandes. Esa estabilidad que dio la Concertación durante 30 años también produjo cierta apatía, en que daba lo mismo por quién votar. El famosa frase del Chino Ríos, que es de mi generación, del 75, no estoy ni ahí, es una frase que se repetía.
pero porque también había una estabilidad más o menos en el país. Hoy esa estabilidad no está y me parece que ha producido cierto reencantamiento con la política a generaciones que no habían participado antes. Sí, es verdad eso, tienes toda la razón. Lamentablemente soy bien pesimista respecto a las proporciones entre jóvenes como esos que tú piensas, que son habilosos y que por último se van del país. Y el resto, que es la masa escolar, que son cabritos medianamente inteligentes con suerte y que son fáciles víctimas de los gurúes, esto que los adoctrinan con 4 folletos y les dan una identidad y se sienten felices saliendo a la calle a gritar, a quemar algo, a romper algo, que es fácil. Construir es bien difícil, pero romper, cualquier idiota agarra un martillo y rompe. Entonces, yo no sé. Hay sociedades, yo hablaba con un haitiano que trabaja en una construcción por aquí cerca de mi casa. Hay sociedades que están constituidas de tal manera que tú ves que pasan los años, las décadas y siguen en la misma situación, se repiten, se dan vuelta en lo mismo una y otra vez, y tal vez nosotros estamos en un círculo parecido, quizás más grande que el de Haití, quizás más complicado, pero también nos damos vueltas. Y cuando uno lee la historia de Chile y piensa que no es primera vez que el país parecía que se estaba desarrollando y luego cayó en la rutina y en la mediocridad, en la chantería, en el estancamiento, ha pasado antes, ¿sabes tú? Tú no sé si lo sabes, pero a finales del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico, Chile era capaz, por ejemplo, de diseñar y producir locomotoras de vapor de esa época. Después, y un montón de tecnología, ¿sabías tú? En la campaña del norte, por ejemplo, la Guerra del 79, los chilenos instalaron desalinización de agua. Había un montón de cosas que se estaban haciendo. El país parecía estar aprovechando sus capitales intelectuales, la gente que salía de la Universidad de Chile, los ingenieros. Y después se pasmó. Esto ha pasado varias veces. No es primera vez que pasa este volver a la casilla inicial. Una y otra vez. Como que no tenemos remedio. Como que somos el tonto de la familia, digamos. Volvemos una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y la gente mejor se empieza a ir. Y la gente mejor es la que ya se va. Entonces uno dice, ¿dónde está Claudio Raff? En Alemania? ¿A dónde se fue Pablo Neruda? Bueno, lo mandaron de cónsul por allá. ¿A dónde se fue este otro escritor? Se mandó cambiar para acá. ¿Y dónde está el astrónomo que prometía tanto? Está trabajando en Estados Unidos. ¿Dónde está el físico de no sé cuánto? Allá en no sé dónde. Y nos vamos quedando con la leche descremada, con los vociferadores, con las primeras líneas, con los tontones de la Molotov. Bueno, o con la gente del Parlamento, que no son mucho mejores que todos los que te he mencionado. Hay una especie de fuerza del destino muy potente, pero nos queda nuestra voluntad y nuestra inteligencia, y si a pesar de eso, bueno, por lo menos demos esta última batalla, ¿no? Le digo a los chilenos tenemos todavía derecho a voto, o sea, todavía la cosa depende de nosotros. A pesar de los Girardi, a pesar de las Vallejos y a pesar de todo, llegado el momento de los que hubo, cuando la vez pasada votamos porque yo voté por Piñera, sin duda. Claro, pues vimos que no sirvió mucho, pero en ese momento, recuerden ustedes antes de eso, que la izquierda creía que las tenía todas en las manos, y no, al final deciden los ciudadanos, no lo olviden. Déjame darte el ejemplo, cuando hablaba en las vueltas que nos damos, me acordé porque ha estado sobre las noticias, el caso de México, por ejemplo, que es un país que, si tú lo ves desde el punto de vista de los recursos naturales, el 6º productor de petróleo del mundo, México debería ser una potencia mundial, no tendría por qué no, por tamaño y por recursos naturales. Y sin embargo, se da vuelta en una clase política que no ha podido sacar adelante a México. Mira los casos de corrupción, acuérdate que México estuvo gobernado por el PRI, metido en corrupción, con el narcotráfico, y después fueron sucediendo todos estos gobernantes que, como bandera de lucha, han estado siempre diciendo la renovación de la política, que fue el caso de Peña Nieto, y ahora el caso de AMLO, que también una de sus grandes banderas fue la lucha contra la corrupción política. Y resulta que a medida que van saliendo los casos, uno se da cuenta que ni Peña Nieto está lejos de eso. Ahora salió el tema de cómo estuvo involucrado con las platas de Odebrecht, la red de corrupción más grande de Latinoamérica, que todavía no sabemos todo. Y en el caso de AMLO, esos videos que le divulgaron a su hermano con maletas con billetes. Y AMLO se defiende diciendo que eso no es corrupción, que era para apoyar su campaña. Así que no es corrupción eso, no, maletas con billetes.
No es Pero se corrupción, dan pues, cuenta, hombre. Pues, no, que no es no, señor, porque la corrupción, usted viene. No, 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 no. Bueno, sí, hay un libro que les mostré hace un tiempo a los espectadores los días sábados, un libro que no lo tengo acá a mano en este minuto, pero tiene que ver eso, con el fracaso de las naciones se llama. Es un libro muy interesante. Y tiene que ver con eso. ¿Qué calidad tiene la élite política, las leyes, las instituciones? Eso es lo que determina para dónde funciona una sociedad. No es con tipos disparando al aire, no, no. Las instituciones. Si tienes una clase política penca, corrupta, estúpida, ignorante, oportunista, como la que tenemos en Chile, porque eso es lo que tenemos, con algunas excepciones que no las voy a nombrar porque creo que son como 3, podría nombrar. Bueno, estamos jodidos nomás, porque ahí es donde se determina para dónde va el país. Y empiezan a irse los inversionistas, empiezan a irse los tipos talentosos, los jóvenes más creativos empiezan a mirar para afuera, se van, nos vamos quedando los viejos y los tontos. Y con eso no avanzamos mucho, ¿no es cierto? En ese sentido, fueron muy hábiles en nuestra casta política en culpar a la Constitución de todos los males, porque en el fondo acá lo que faltó en las banderas que salieron en octubre fue decir que se vayan todos, como decían en Argentina. Curiosamente eso no ocurrió y fueron muy hábiles en nuestro mundo político en decir, bueno, acá está el malo de la película, es la Constitución, cambiando la Constitución. No somos nosotros, es la Constitución. Claro. No somos nosotros, es la Constitución. Bueno, son ellos, no es la Constitución. Bueno. Independiente mira, que se quiera o no cambiar la Constitución. Para terminar el programa, o sea, basta con mirarle las caras a algunas de estas personas, te digo, yo creo en la ficcionomía, que uno más o menos capta qué clase de persona es mirando cómo hasta cómo se para, ¿eh? Hasta cómo mira, hasta cómo las primeras palabras que pronuncia. Y uno hace ese ejercicio con la gente del Congreso y francamente te vienen arcadas, o sea, la cantidad de gente ignorante, de gente bruta que no se sabe la tabla del 3, de otros que se han quedado pegados con clichés de los años 20, los demás, o sea, otros que son una bolsa de resentimiento que se les nota hasta en el rostro. No quiero nombrar personas, pero ustedes podrán adivinar quiénes. Bueno, con esa gente no se va a ninguna parte, pero esa es la gente que está ahí. Pero no olviden, ustedes los pusieron, ¿quién votó por esta gente? ¿Quién los puso ahí? ¡Yujú! ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los huevones? Los que votaron por ellos. Jódanse ahora, diría mi madre, que era muy brutal para decir las cosas, habría dicho, jódanse. Ustedes tienen el gobierno que se merecen. Ustedes creyeron que se podía comer y vivir y progresar sacando la mano por la ventana para que cayera el maná. No, ya no cae el maná, cayó una vez nomás. Lean el Antiguo Testamento. Una sola vez, no se repite, no hay reestreno. Creyeron eso, creyeron que todo se solucionaba con una nueva constitución, o que se solucionaba con una nueva ley, se solucionaba con un nuevo discurso. Creyeron eso, jódanse. Y yo digo esto tan tranquilamente, ¿sabes tú por qué, Nicole? Porque yo estoy al final de mi vida, entonces da lo mismo para dónde vaya el país, yo ya estoy donde estoy. Pero los más jóvenes que se creyeron todas esas estupideces, que se las creyeron en el colegio cuando llegaba un profesor resentido, porque no había podido estudiar ingeniería, entonces era profesor nomás. Entonces le metieron cosas en la cabeza en el colegio, después se las metieron en la universidad, entonces se creyeron revolucionarios, votaron por esta gente. Jódanse ahora, jódanse. Es verdad que la votación es lo que quiso la gente, pero también es verdad que el sistema proporcional no ayudó en nada. Ya, no ayudó en nada porque ¿quiénes armaron ese sistema nuevo? El mundo político. ¿Y cómo llegaron al mundo a donde están? Los eligieron. Si al final toda esta gente las elegimos. Claro, es una especie de carrera de posta. Algunos hicieron el cambio que permitió que gente como Rosita Motúa y otros llegaran con 5 votos. Y después llegan otros que también fueron votados, que se aprovechan de ese mecanismo, y luego llegan otros que van a votar de tal o cual forma para la Constitución. Pero al final siempre en todas estas etapas hay alguien que deposita un voto en la urna, pues. Así es que háganse responsables, señores y señoras chilenos y chilenas, de que todo lo que estamos viviendo es resultado de sus decisiones cuando se enfrentó a la urna. No culpe a nadie, no fueron los extraterrestres, no fueron los países hermanos, fueron ustedes los que votaron. Ahora arreglen las cosas si pueden. Oye,
no vamos a alcanzar más a hablar de otros temas, pero está tan manoseado en el mundo político el tema de las reformas constitucionales, que incluso en Bielorrusia, con las protestas que está teniendo Lukashenko, que dice que nadie lo va a sacar del poder, después de 26 años en el poder, el último dictador del mundo, le dicen, cosa que no estoy de acuerdo porque hay varios otros, dice, ok, yo lo que podría proponer, dice, es una reforma constitucional. Imagínate en lo que va a terminar. Lo mismo que acá entonces. La culpa no es de Lukashenko. En un país donde ha gobernado durante 26 años y tiene todas las instituciones a su haber. Bueno, aquí teníamos a Evo Morales, que por poco no le empata a este hombre, pues iba para allá. Bueno, el programa se nos pasó mucho rato, espero que ustedes vieron que yo estaba muy apasionado hoy día, pero de repente resulta que, a pesar de que algunos creen en mi familia que yo soy extraterrestre, soy humano, y de repente pierdo la paciencia, porque como pasa con toda la gente de mi edad, no es que nos pongamos gruñones, como dicen, no, perdemos la paciencia porque llega un momento cuando uno ha visto la película 15 veces que ya se empieza a latear de ver aparecer los indios echar las mismas rocas, tirando las mismas flechitas, uno ya corta el lapo, es como que se latea, entonces le brota a uno esta rabia, esta molestia ante tanta huevonería, perdonen la expresión, que uno ve por todos lados, en la izquierda y en la derecha. En la derecha abunda también, si aquí no se salva nadie, estimado amigo. Bueno, eso sería todo, creo. Vamos a dejarlos con un mensaje de esperanza, sí, porque ya que tú tienes tu vida hecha, a mí me queda todo por delante, pero... Bueno, vota, convence a los tuyos de lo que tú piensas que es correcto, muévanse, no se queden simplemente con cara de resignación sentados frente al televisor, sino que muévanse. Una persona me preguntaba ayer, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dije yo, partan siendo valientes, siendo inteligentes y tratando de convencer a que sea una persona. Hagan algo en vez de simplemente esperar. ¿Quién nos va a salvar? Oye, esa frase la he escuchado ya 1000 veces. ¿Quién nos va a salvar? Ustedes, pues, son los únicos que pueden salvarse. Hagan algo, muevan el popó alguna vez, no sean tan dejados. Chile depende de Chile. Muy bueno. Yo podría darte un ejemplo, pero lo voy a dar en un libro que estoy escribiendo sobre cómo funcionamos en Chile con esto de reclamar y después no hacemos nada. Esto fue una cosa que pasó en Valparaíso hace muchos años, que nunca lo olvidé porque dije, aquí está la cosa, que es la dejación, o sea, esperando siempre que otro venga a resolvernos los problemas. Ya, sería todo. Gracias por estar Gracias a ustedes por estar viendo este programa tan impetuoso que nos salió hoy día. Y bueno, será hasta el próximo jueves, si Deus le veut. ¿Ok? Chao, que estén bien.